historia dice que el grupo de árboles se acercaron y le dijeron al olivo y le dijeron, olivo, nosotros queremos que tú seas nuestro rey y que gobierne. Pero el olivo dijo, no, no puedo dejar de producir ese aceite necesario para honrar a Dios, ese aceite necesario para que las personas se alimenten. No voy a dejar yo de producir olivo para ser gobernante de ustedes. Y los árboles en su misma búsqueda le dijeron a la higuera, le dijeron, higuera, queremos que tú gobiernes sobre nosotros. Si este cuento fuera maracucho, le dijeran a la mate mango, queremos que nos gobierne. Y la mate mango diría, no, yo creo que es mejor seguir dando mango verde para que la gente le eche sal, o mango maduro para que se endulce en la vida o para saciar el hambre. Pienso yo, pero este cuento no es de maracucho. El asunto es que los árboles le dicen a la higuera y la higuera les dice, no, no voy a dejar yo de producir un fruto tan apetecible como el higo para gobernar sobre ustedes. Aparentemente, para la higuera tampoco gobernar o reinar era algo de gran valor que lo que ya venía haciendo, que era producir un fruto importante, que era consumible para las demás personas. Y en medio de esta búsqueda, los árboles tal parece que estaban muy empecinados en conseguir al rey de los árboles. Me divierte esta historia o este cuento, no es historia, claramente es un cuento, porque me recuerda la etapa de niñez, de juventud, que siempre regían a la reina del salón. Y siempre habían chicas dispuestas a ser la reina de esa. Todavía creo que eso sí existe todavía. Pero en este caso, los árboles a los cuales había sido consultado, tal parece que tenían algo más importante, le daban más valor a lo que venían haciendo, a lo que estaban produciendo, que al hecho de reinar sobre la basta que al final de la historia le dijeron a la vid es la mata de uvas, le dijeron a la vid, yo creo que tú eres la indicada para que gobiernes y para que reines sobre nosotros. Y la vid dijo exactamente lo mismo que dijo la higuera, negativo. Yo creo que es de más valor seguir yo produciendo uvas para que puedan posteriormente fermentarlas y convertirlas en vinos que van a ser consumidos por reyes, por gobernantes, por personas importantes, que dejar de producir lo que he venido produciendo para gobernar. Y en medio de esta lucha y esta búsqueda de los árboles en conseguir a alguien que les reinara, fueron y hablaron con la mata de espinos. Reina Valera narra esta fábula, esta parábola y menciona zarza. Para los que no sepan qué es la zarza, es una planta, es un árbol que tiene muchas espinas. Esto impide que las personas puedan acercarse. Es una planta que realmente ni sombra te brinda porque estar cercana a ella te hace daño. Y en medio de la búsqueda de quién gobernar a los árboles, finalmente le dijeron a la zarza, le dijeron a la mata de espino, quiero que gobiernes. Y la mata de espino les dijo, yo estoy dispuesto a gobernarle, yo estoy dispuesto a reinar, claro que sí, siempre y cuando ustedes estén dispuestos a estar bajo mi sombra. Y eso representaba y significaba que estar bajo la sombra, bajo el gobierno de una mata de espino, iba a significar que el resto de árboles iban a ser maltratados y oprimidos. Yo quiero que vayamos a nuestras Biblias. Vamos a tener ese cuento. ¿Les gustó o no les gustó? Hermoso. Lea Biblia. Jueces capítulo 9, versículo 1 en adelante. Ya vamos a reflexionar un poco en esta lectura, en esta fábula, parábola, como quieras llamarlo. Dice la palabra de Dios que Abimelech, hijo de Jerubual, fue a Siquén. Yo quiero que digas, Dios habla mi vida. Abimelech, hijo de Jerubual, fue a Siquén a ver a los hermanos de su madre y les dijo a ellos y a todo el clan de su madre. Ya te voy a decir quién era Abimelech y cuál era su plan. Pregúntale a todos los señores de Siquén, ¿qué os conviene más? ¿Que todos los 70 hijos de Jerubual os gobiernen o que gobierne solo un hombre? Acuérdense de que yo soy de la misma sangre que vosotros. Vamos a recapitular. Los que conocen un poco de historia bíblica, Jerubual era Gedeón. Gedeón fue un hombre, un líder político y también espiritual que en un momento de dificultad en el pueblo de Israel, un grupo de personas llamados los madianitas los tenían oprimidos, les robaban las cosechas y el pueblo de Israel cosechaba el campo y llegaban los madianitas y le robaban todo lo cultivado luego de tantos meses de esfuerzo. Esto venía llevando al pueblo de Israel a vivir una época de escasez importante y además se sentían inferiores
militarmente para poder hacerle frente a este grupo de delincuentes que se aprovechaban, digamos, de la debilidad. Quiero decirte algo, el libro de Jueces es el libro de la Biblia donde se menciona en repetidas ocasiones que la gente hacía lo que le daba la gana. No había un rey, no había un sacerdote ungido por Dios, y esto representaba un caos, un desorden. Casi que al final de cada capítulo del libro de Jueces se decía siempre lo mismo. El historiador narraba una historia, un desastre, un caos, y al final decía, recuerden que en Israel pasaba todo este desastre porque no había quien gobernara, y como no había rey, todo el mundo hacía, versiones un poco más coloquiales, lo que le daba la gana. En ese entorno, en ese ambiente, se levanta un hombre llamado Gedeón, Jerubbaal. Dice la palabra de Dios que Dios lo utilizó para traer paz en medio de este caos, para traer estabilidad social y política, estabilidad económica. Qué lamentable debe ser para nosotros que trabajemos toda una quincena y que el sueldo lo cobre otro. Esto sería un caos total. Y Gedeón se levanta como un hombre de Dios y le hace frente a los madianitas. Y la historia, el capítulo anterior, dice que por mucho tiempo Israel estuvo en paz, porque Dios había utilizado a un hombre con un propósito de traer libertad. Luego que Gedeón muere, Gedeón deja un asunto un poco en el aire. ¿Sabes cuál era el asunto? Que tenía 70 hijos. Demasiados hijos tenía Gedeón. Su tiempo mientras vivía, tuvo 70. Pero uno de sus hijos es Abimelech, el que vemos al inicio de esta historia. Abimelech era hijo de Gedeón, hijo de Jerubbaal. Gedeón y Jerubbaal es la misma persona. Y cuando Gedeón muere, se crea un vacío de poder. Ahora, ¿quién nos gobierna? Porque por mucho tiempo Gedeón hizo un trabajo gobernando y dirigiendo al pueblo muy bueno. Pero cuando queda el vacío de poder, Abimelech era hijo de Gedeón, pero era un hijo que él había tenido fuera del matrimonio. Vamos a decirlo así para que entendamos. O sea que Abimelech, al ver este vacío de poder, se aprovecha de la situación, se aprovecha de que es hijo de Gedeón, del que acababa de morir, este héroe nacional reconocido por todo el pueblo, y trata de asumir el liderazgo de gobierno del pueblo de Israel. Y así inicia este capítulo. Abimelech fue a Siquén y comenzó a tratar de convencer a los de que estaban en Siquén, a las personas del pueblo, y les dijo, ¿qué les conviene? ¿Que gobiernen 70 hijos o mejor gobierno yo? Muy dispuesto el hombre, muy sumiso el hombre. Tal parece que había un deseo de poder, algún tipo de ambición política. Yo creo que estamos llenos en estos tiempos de personas ambiciosas al poder, ¿sí o no? Claro que sí, tal como Abimelech. Y él les recuerda, yo creo que es mejor que gobierne un solo hombre. Acuérdense que yo también soy de la misma sangre que ustedes. Cuando los hermanos de su madre comunicaron todo esto a los señores de Siquén, estos se inclinaron a favor de Abimelech porque dijeron, él es nuestro hermano. Resulta que Abimelech pertenecía a la tribu de Siquén y él se aprovechó de esa influencia política, social que tenía y convenció a estas personas de que lo nombraran rey. Consiguió apoyo social y le dieron 70 monedas de plata a Abimelech del templo de Baal-Berith, con las cuales Abimelech contrató a unos delincuentes, a unos maleantes sin escrúpulos para que lo siguieran. El tipo primero, ambicioso al poder, trató de convencer a un grupo de personas del pueblo de que lo siguieran y además se juntó de gente mala, de delincuentes que apoyaran su idea de poder. Dice el versículo 5 que fue a Ofra, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra asesinó a sus 70 hermanos, hijos de su padre Jerubbaal. Pero Jotán, uno de los hijos de Gedeón, Jerubbaal, el hijo menor de Jerubbaal, se escondió y logró escapar. O sea que mató a 69, porque Jotán logró escapar. Imagínense el deseo de poder y de ambición que tenía este hombre. Estaba dispuesto a matar a sus hermanos. Algunos dirían, bueno, eran medios hermanos, hermanos al fin, ¿sí o no? Estamos de acuerdo que esto es una atrocidad. Estamos de acuerdo que cuando el corazón del hombre se llena de ambición y no controla esos deseos, lo lleva a tomar decisiones que no siempre son las más correctas. Y en esa situación se encontraba Abimelech dispuesto a asesinar a sus 70
hermano. Dice la palabra que Jotán logró escapar, el hijo menor de Jerubbaal. Todos los señores de Siquén y Becmiló se reunieron junto a la encina y la piedra sagrada que está en Siquén para coronar al rey Abimelech. Así, no, así inicia la historia de este hombre. En medio de ese reinado, yo no sé, esto ni siquiera fue un golpe de estado, porque realmente había un vacío de poder, sí lo había. No había alguien gobernando. Pero la historia narra y nos enseña varias cosas. Nos enseña que a veces el deseo de poder desmedido nos puede llevar a hacerle daño a personas, incluso personas cercanas. ¿Cuántas veces nosotros hemos lastimado a personas cercanas por un deseo, por una ambición, por algo que quiero para mí? Y estoy dispuesto a pasarle por encima a quien tenga que pasarle por encima. Y estoy dispuesto de lastimar a quien tenga que lastimar. Estoy dispuesto de destruir mi hogar, de hacer daño a mis hijos, de descuidar mi fe en Cristo, porque tengo un deseo, una ambición, una meta, un propósito. Y nuestra sociedad nos está enseñando en estos tiempos de que tienes que perseguir tus metas y tus objetivos personales. Lo que nos enseña la palabra es que muchas veces esas metas y objetivos nos llevan a hacer cosas que claramente no son del agrado del Señor. Yo creo que por más mal que nos las llevemos con nuestros hermanos, los que tenemos hermanos, por más discordias, pleitos, creo que Dios nunca respaldaría destruir, acabar con la vida, hacer daño. En este caso, un daño irremediable. Los asesinó. Y dice la historia que sobre una misma piedra, qué nivel de maldad. Qué sanguinario era Abimelech. Me recuerda a la zarza, a la espina del cuento que te conté al principio. Si este hombre, por lograr el poder, por alcanzar el poder, estuvo dispuesto a asesinar a gente que era sangre de su sangre, ¿qué no estaría dispuesto en el futuro para permanecer en el poder? Si meditamos un poco. Este Abimelech, creo que Abimelech nos representa a muchos de nosotros. Usted dirá, pastor, yo tampoco así. Pero tristemente nos encontramos en una sociedad en la cual nos interesa el yo, nuestras metas personales. Y realmente cada día más hay más personas dispuestas a pasar por encima de lo que tenga que pasar, a destruir, a dañar lo que tenga que dañar con tal de alcanzar sus objetivos y metas personales. Este era Abimelech. Y en medio de este reinado allí, este reinado que iniciaba, dice la palabra que lo coronaron como rey, Jotán, que era el hermano menor de Abimelech, logró escaparse y en un lugar reunió al pueblo y le contó el cuento, la fábula, la parábola que te conté al principio. La parábola de los árboles que estaban buscando rey. Y al final de toda esa historia, ese cuento con el cual Jotán está tratando de hacerle ver al pueblo el error grave que estaban cometiendo. El versículo 16, Jotán le dice al pueblo, les pido que piensen si ustedes fueron totalmente honestos cuando hicieron rey a Abimelech. Él primero les echa el cuento de los árboles que quieren un rey. No se te olvide el cuento de los árboles. Y luego que les cuenta esto, les dice, yo quiero que ustedes reflexionen, piensen si ustedes fueron honestos cuando hicieron rey a Abimelech. Piensen si han sido justos con Jerubbaal y su familia, si se han portado bien con Jerubbaal como él se portó con ustedes. Jerubbaal fue el héroe nacional. Fue un hombre que fue de bendición para el pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo cuando él murió? Asesinó a sus 70 hijos de forma sanguinaria por apoyar los ideales políticos de un hombre ambicioso. Versículo 17, Jotán les dice, mi papá luchó por ustedes, arriesgó su vida y los liberó del poder de los madianitas, pero ustedes se han rebelado en contra de mi papá y han matado a todos sus hijos, a todos, uno por uno sobre la misma piedra. Han elegido a Abimelech para que sea el rey de Siquén. Él es el único hijo de la concubina de mi papá, pero lo convirtieron en rey porque es familia de ustedes. Si han sido totalmente honestos con Jerubbaal, con su legado y su familia, entonces espero que estén felices con Abimelech como rey y que él también esté felices con ustedes. Pero líderes de Siquén y Betmilo,
Si ustedes no han obrado bien, entonces que salga fuego de la boca de Abimelech y los queme a todos. Y que salga fuego de la boca de ustedes para que se queme Abimelech. Después de decir todo eso, Jotán salió huyendo y se fue a una ciudad llamada Ber y allí se quedó por miedo a que su hermano Abimelech, que ya había matado a 69, no creo que le fuera a pesar el pulso por matar a uno más. De hecho, no lo mató porque Jotán en la historia logró huir y escapar. Vemos el corazón de un hombre ambicioso, dispuesto a hacer daño y perjudicar a gente cercana. Y vemos a un hombre, Jotán, tratando de hacer reflexionar al pueblo de lo que acababan de hacer. Acababan de destruir el legado de Gedeón, de Jerubbaal. Acababan de hacer daño a la familia del hombre que había luchado con toda su fuerza por traer libertad al pueblo. Y Jotán, luego de contarle la historia de los árboles, les está haciendo un recordatorio, que es el recordatorio que Dios nos hace el día de hoy. Cuando nosotros actuamos mal, cuando nosotros nos aferramos a un árbol de espina, a una zarza, nos aferramos a asuntos de la vida que no son de beneficio para nuestras vidas, eventualmente vamos a salir lastimados, maltratados y van a haber consecuencias negativas cuando tú y yo hacemos lo malo. ¿Sí o no? Decidieron poner como rey a un hombre sanguinario, ambicioso, dispuesto a asesinar. ¿Qué les está diciendo Jotán? Cuando tú te aferras a algo que no proviene de Dios, y esto es para tu vida el día de hoy, cuando tú decides aferrarte a algo que no está en los propósitos del Señor, eventualmente, posiblemente logres tus objetivos, pero eventualmente van a llegar las consecuencias. Y Jotán les dice, esa zarza, esa planta de espinos que ustedes han puesto como rey, les va a hacer daño. Y les dice, si ustedes lo eligieron, resuélvanse ustedes. Esto nos trae muchas enseñanzas, ¿sí o no? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿A quién estamos dispuestos a dañar, a perjudicar por alcanzar una meta? ¿A quién estamos dispuestos a insultar? ¿A qué costo? ¿Cuál es el precio de mis objetivos y metas? ¿Qué tengo que descuidar para poder alcanzar mis objetivos personales? Y la segunda reflexión es que cuando nos aferramos a lo equivocado, nos aferramos a propósitos, a metas equivocadas, eventualmente eso va a traer consecuencias negativas. ¿Sí o no? Los veo serios. Versículo 22. Abimelech gobernó en Israel durante 3 años. Pero Dios, ojo, el centro de esta historia, pero Dios causó problemas entre Abimelech y los líderes de Siquem, quienes dejaron de ser leales a Abimelech. Los líderes de Siquem habían sido los que habían apoyado ni golpe de estado, esta posesión de poder de Abimelech. Eso sucedió para que pagaran por lo que habían hecho, pues Abimelech había matado a sus propios hermanos, los 70 hijos de Jerubbaal y a los líderes de Siquem, y los líderes de Siquem habían ayudado a Abimelech, o sea, habían apoyado este desastre. Entonces ellos enviaron hombres a la montaña, los líderes, para asaltar a los que pasaran por allí, y Abimelech se enteró de lo que pasaba. Un hombre llamado Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos se mudaron a la ciudad de Siquem. Los líderes de Siquem confiaron en Gaal y lo siguieron. Un día todos salieron al campo a cosechar uvas, llevaron las uvas, las pisaron para hacer vino y celebrar, entraron al templo de su Dios, comieron, bebieron y se burlaron del hombre que ellos hace 3 años atrás habían apoyado y habían puesto como rey. ¿Por qué? Porque alguien dijo de forma coloquial que cuando hay santo nuevo, el viejo santo ya no hace milagros. Y ahora sale un líder político llamado Gaal y ahora el pueblo decidió seguirlo a él y decidió comenzar a burlarse, a traicionar y a ser desleales con Abimelech. Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es ese Abimelech? Es uno de los hijos de Jerubbaal y Zebul es su ayudante. ¿Por qué tenemos que servirlo? ¿Y por qué tenemos que obedecerlo? O sea, nosotros no debemos obedecer a Abimelech, debemos obedecer a nuestro propio pueblo. Palabras de políticos, ¿sí o no? Para los que les gusta la política. Gaal estaba generando en el pueblo deslealtad, traición,
al hombre y las personas, las mismas personas que habían apoyado a Abimelech, eran las mismas personas que ahora estaban dispuestos a traicionarle. Versículo 29, otro hombre dispuesto a todo. Gal, si me dejan dirigir a esta gente, yo puedo derrotar a Abimelech. Le diré a Abimelech, alista tu ejército y ven a pelear. Gaal salió al frente de los señores de Siquén y peleó contra Abimelech, pero Abimelech los persiguió y en la huida cayeron muchos muertos por todo el camino. Se generó una guerra civil hasta la entrada de la puerta, tal cual como lo anunció Jotán. Jotán le dijo, si ustedes ponen como rey a una planta de espinos, esa planta de espinos le va a hacer daño. Y los hombres de Siquén eran los mismos que habían puesto como rey a Abimelech, y Abimelech ahora los había matado al enterarse de su traición y deslealtad. Al día siguiente, el pueblo de Siquén salió a los campos y fueron a contárselo a Abimelech. Abimelech tomó unos hombres, los dividió en tres compañías, se puso al acecho y cuando vio que el ejército salía de la ciudad, se levantó para atacarlo. Abimelech y las compañías que estaban con él se apresuraron a ocupar posiciones a la entrada de la puerta de la ciudad. Luego dos de las compañías arremetieron y asesinaron a los que estaban en los campos. Los derrotaron, dicen la palabra. Abimelech combatió contra la ciudad durante todo aquel día, hasta que la conquistó matando a sus habitantes. Arrasó la ciudad de las personas que lo habían puesto por rey. Al saber esto, los señores que ocupaban la torre de Siquén entraron en la fortaleza del templo de Elberit, un dios, perdón. Cuando Abimelech se enteró de que ellos se habían reunido, él y todos sus hombres subieron al monte Salmón, tomó un hacha, cortó algunas ramas y se las puso sobre los hombros. A los hombres que estaban con él les ordenó, rápido, hagan lo que yo estoy haciendo. Todos los hombres cortaron ramas, siguieron a Abimelech hasta la fortaleza, donde amontonaron las ramas y le prendieron fuego a esa guarandinga, quemando vivo a todas las personas. Era de esperarse. Si este tipo estuvo dispuesto a asesinar a sus propios hermanos de forma sanguinaria, ¿por qué no estaría dispuesto a matar y a quemar vivo al pueblo de Siquén por permanecer en el poder? Los riesgos de aferrarnos, de tomar decisiones sin pensar en las consecuencias futuras. El día de hoy leemos la historia y decimos, pues sí, si este tipo estuvo dispuesto a matar a los hermanos, el día que yo me rebele, a mí me quema vivo. Pero tristemente, nosotros cuando estamos empecinados en alcanzar una meta, un objetivo, no vemos las consecuencias a futuro, no analizamos, y es lo que el día de hoy Dios quiere traernos por medio de esta historia. Reflexionar un poco en cómo tus decisiones están haciendo daño a las personas que te rodean y cómo tus decisiones eventualmente pueden hacerte daño si tomas las decisiones incorrectas, si te aferras a lo que no tienes que aferrarte. Tal cual como lo dijo Jotán, Abimelech prendió en fuego a todos los que estaban en esa torre refugiándose y así murió toda la gente que estaba dentro de la torre de Siquén, que eran como 1000 hombres y mujeres. Sigue el caos. Abimelech fue a Tebes, la atacó y la conquistó. En la ciudad había una gran torre y todos los habitantes de Tebes se encerraron allí y subieron hasta el techo de la torre. Abimelech se acercó a la torre para atacarla. Llegó hasta la puerta y estaba a punto de quemarla cuando una mujer lanzó una piedra de moler. No sé si sabes qué es una piedra de moler, pero pesa mucho, pesa mucho. Y a una altura que caiga sobre la cabeza de una persona, el daño puede ser irremediable. Cuando la mujer lanzó una piedra de moler desde la torre, la piedra cayó en la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Inmediatamente, Abimelech llamó al ayudante, al que lo apoyaba, que cargaba las armas y le dijo, trae tu espada y mátame para que nadie pueda decir que una mujer mató a Abimelech. El ayudante le clavó una espada. Fin del reinado de Abimelech. Murió. 3 añitos le duró. El deseo de poder, la ambición, el hacer daño a las personas que le rodeaban. ¿Cuánto te puede durar aquello por lo que estás dispuesto a hacer daño a las personas?
¿Cuánto tiempo? A Abimelech le duró 3 años el reinado para que se le derrumbara todo su plan. ¿Cuánto? Piensa en un tiempo. Una noche de pasión y locura, como dice la salsa. Una mañana de entretenimiento. ¿Cuánto? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? ¿Unos pesos más? ¿Un dinerito extra? A Abimelech le duró 3 años para que su desorden de prioridades y el corazón dañado que claramente tenía, dispuesto a destruir, a hacer daño, terminó eventualmente, tal cual como lo contó Jotán. Él terminó dañando, asesinando al propio pueblo que lo había traicionado, y su pueblo terminó traicionándolo, y eventualmente una persona, una mujer de su pueblo fue el que causó que él muriera. Cuando los israelitas vieron que Abimelech estaba muerto, todos regresaron a su casa. Se acabó la guerra. Fue así el centro de esta historia. Fue así como Dios le pagó a Abimelech con la misma moneda por el crimen que había cometido contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Además, el centro de esta historia sigue siendo Dios. Dios hizo que los hombres de Siquén pagaran por toda su maldad. Así cayó sobre ellos la maldición de Jotán, que les lanzó el cuento de los árboles que buscaban rey. Tal parece que fue un cuento profético, una parábola profética. Amigo, hermano, yo sé, y yo creo que si tú eres honesto contigo mismo, podemos reconocer o llegar a reconocer de que nosotros hemos hecho daño a personas que nos rodean por un deseo personal. ¿Cuántas veces no hemos ofendido a una persona solamente para sentirnos que solté la rabia que tenía por dentro? ¿Cuántas veces? ¿Sí o no? Yo no podía quedarme callado. Como yo no puedo quedarme callado, estoy dispuesto a ofender, a maltratar. Y la historia de Abimelech cierra diciendo que de la misma manera como Abimelech actuó, Dios no fue el Siquén, no fue la mujer que tiró la piedra. Dios mismo que está viendo tu comportamiento, mi comportamiento, cada decisión, cada paso que damos. Dios mismo fue el que le pagó con la misma moneda. Es decir, que la justicia de Dios, yo no creo que esté a la vuelta de la esquina. La justicia de Dios en todo momento está presente en cada decisión que tú y yo tomamos, en cada palabra que sale de nuestros labios. Y aquí el riesgo, el peligro de Abimelech no era que los de Siquén lo traicionaran. El peligro no es que te traicione la persona. El peligro no es que si tú maltratas, te devuelvan el maltrato. Que si tú ofendes, te devuelvan la ofensa. Aquí el riesgo que hemos estado ignorando por mucho tiempo es que el que va a pagar con la misma moneda es Dios Todopoderoso. Así que eso debería llevarnos a tener temor de lastimar y de hacer daño. Debería llevarnos a ser más cuidadosos y cautelosos con nuestras decisiones, ¿sí o no? Porque al final del día no se trata de a quién yo puedo ofender. Se trata de que Dios, que dice la palabra que los ojos del Señor recorren toda la tierra, viendo qué disparate tú y yo estamos haciendo. La semana pasada memoricé un versículo, dice, Dios le pagará a la gente conforme al bien o al mal que hayan hecho. La justicia de Dios no puede ser evitada. Abimelech logró escaparse de los de Siquén, los quemó vivo allá en la torre, pero eventualmente no pudo escapar de la justicia de Dios. En este caso, reflejada por esta mujer que lanzó una piedra de molino desde una torre. Así que quiero llevarte el día de hoy a la luz de la palabra a reflexionar de que tenemos un Dios que está viendo tus acciones, viendo mis acciones, y que si actúas de la manera como actuó Abimelech, de forma ambiciosa, haciendo daño a las personas, persiguiendo solamente sus metas personales y objetivos personales, eventualmente Dios
le pagó con la misma moneda. Podemos decir que Dios es un Dios justo. Gloria a Dios porque Dios es un Dios de justicia. Gloria a Dios porque le pagó a Abimelech de acuerdo al crimen, a su maldad. Y eventualmente Dios a ti y a mí nos va a pagar de acuerdo a nuestro comportamiento, al bien o al mal que hayamos hecho. Con la misma moneda le pagó Dios a Abimelech. Romanos 12:19 dice así: queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios lo castigue, porque así está escrito. Dios dijo: yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen. Reina Valera dice: mía es la venganza, dice el Señor. Esto es hermoso, porque nos lleva a reflexionar y nos quita un peso sobre los hombros. Imagínese usted que usted tenga que estar pendiente de vengarse de toda la gente que le ha hecho daño a lo largo de su vida. O más de una vez. ¿Sí o no? Esto es un peso emocional muy terrible. Un peso no me deja dormir. No durmiera yo, no pudiera vivir el Salmo 4:8. En paz me acostaré. ¿Cómo vas a dormir en paz si estás pensando en vengarte de todas las personas que te han hecho daño? Pero cuando reposo en el Señor y entiendo que la venganza es de Él, es como que Dios me quita un peso de los hombros. Es como que puedo dormir en paz, venir a la iglesia en paz, ir a trabajar en paz, compartir con mi familia en paz, porque la venganza es del Señor. Ahora, si estoy yo del otro lado, mosca es a ti al cual Dios va a buscar para vengarse, porque has hecho daño, has sido desleal. Y rápidamente quiero mencionar algunos principios bíblicos, los cuales claramente la palabra enseña que Dios le va a pagar con la misma moneda. Y los primeros a los cuales Dios les paga con la misma moneda es a la gente como Abimelech, gente traicionera y desleal. Estamos llenos en nuestra sociedad de gente desleal. En nuestros matrimonios, cuando hay infidelidad conyugal, querido hermano, hermana, amigo, eso se llama deslealtad conyugal. Y eventualmente Dios le paga con la misma moneda a los traicioneros y desleales. Así que eso me lleva a no ser un traicionero, a ser leal. Malaquías le decía a los esposos: ustedes han sido desleales con sus esposas. Hemos sido desleales con nuestros líderes espirituales, con las personas que nos rodean, personas cercanas a nosotros. Muchas veces les hemos traicionado, hemos hablado a sus espaldas. Y Dios le va a pagar con la misma moneda a todo aquel que camine bajo traición o tenga este comportamiento de deslealtad. Así que si tú y yo no queremos tener el mismo que se diga en el libro de la vida, y Dios le pagó a Abraham con la misma moneda, wow, que esa misma moneda en lugar de lealtad sea lealtad, que en lugar de traición sea fidelidad, que en lugar de inconstancia Dios te pague por tu constancia, por tu perseverancia. Así que esto no es para llevarnos de temor. Esto es para que nosotros cada día procuremos caminar en obediencia al Señor, siendo leales principalmente a su palabra y eventualmente leales también a las personas a las cuales la palabra nos manda a ser leales, nos enseña a ser leales. Porque el Señor dice que la venganza es de Él. Qué hermoso versículo. Nos deja estas dos enseñanzas. Número uno, descanso. Si hay alguien aquí que tiene algún deseo de venganza, descanse de eso. La venganza es del Señor. Y nadie va a escapar de eso. Y si eres tú el que ha traicionado, es un buen momento para reflexionar y pedir perdón, para proceder al arrepentimiento. ¿Y sabes qué es lo hermoso de la palabra? Que si confiesas tu pecado y te apartas, la misericordia de Dios se manifiesta. El problema de Abimelech es que no confesó su pecado, no se apartó, perseveró en su maldad. Quemó a sus hermanos, mató a sus hermanos, quemó una torre con un gentío, mató a gente de su propio pueblo. ¿Por qué lo hizo? Por 3 años de liderazgo político. ¿Por qué muchas veces traicionamos al Señor?
¿Por qué muchas veces somos desleales con el Señor? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántos minutos de placer, de entretenimiento? Dios le pagó con la misma moneda. Santiago 2:13 dice, Dios juzgará sin compasión a los que no han tenido compasión de los demás. La compasión triunfa sobre el juicio. Número 2, Dios le paga con la misma moneda a las personas que no tienen compasión. Hay una historia que no vamos a leer, pero es extensa, es un poco extensa para no extendernos. Dice la palabra que un hombre debía mucho dinero y cuando fueron a cobrarle, la persona a la cual él le debía, le perdonó la deuda. ¡Ey, qué buenísimo! Que alguien, nosotros debamos dinero y en el caso de lo que hablaba Jesús era una cantidad de dinero importante y cuando fueron, les perdonaron la deuda, no debas nada. Pero a ese que había sido beneficiado por la compasión y le perdonaron su deuda, le debían menos plata de la que él debía. Y cuando fue a cobrar y no le pagaron, maltrató, hizo daño. Dios le paga a la gente con la misma moneda. Y esto aplica para los que no son compasivos con sus prójimos. Tal cual como dice Santiago, capítulo 2, versículo 13. Dios juzgará sin compasión a los que no han tenido compasión. Esto es nuevamente justicia de Dios. Es justo esto. Si Dios ha sido compasivo conmigo, contigo, creo que lo correcto y lo ideal es que seamos compasivos con las personas que nos rodean. La compasión triunfa sobre el juicio. Nuevamente nos trae las mismas dos reflexiones. Si yo soy compasivo, si yo practico la compasión con las personas que me rodean, voy a disfrutar de la compasión del Señor. Pero si yo en lugar de ser compasivo soy como el de la historia que contó nuestro Señor Jesucristo, le perdonaron la deuda y en lugar de irse agradecido, fue y le cayó a patá y puño y palo y lo metió hasta en la cárcel al que le debía. ¿Qué es esto? ¿Cuán compasivo ha sido el Señor contigo? ¿Cuántas veces te ha perdonado? ¿Cuántas? ¿Una, dos? ¿70 veces 7? ¿Cuántas veces le has fallado? Y ahora el que te falla, ya dijo alguien, le hago la cruz. ¿Sí dice? Así decimos. Se nos olvida que Dios le va a pagar con la misma moneda a todo aquel que no ha sido compasivo, que no ha perdonado. La compasión abarca perdón, abarca reconciliación, compasión. Es ayudar al que lo necesita, es decir, bueno, tantas cosas. Proverbios 21:13 dice, el que se niega a tenderle la mano al pobre tampoco recibirá ayuda cuando la necesite. Dios le pagará con la misma moneda a los egoístas, pudiéramos decir a los materialistas, a los que creen, a los que en lugar de un espino o una zarza tienen al dinero como su rey y como su Dios y como su gobernante. Y eventualmente, si te sigues aferrando a esa zarza y estás dispuesto a ignorar al pobre, a pasarle por encima, ojo los que tienen empleados, sean buenos empleadores, porque eventualmente Dios te va a pagar con la misma moneda. Lo dice la palabra del Señor, lo enseña. Ojo con los obreros, sujetos a sus amos, dice la palabra del Señor, responsables, honestos, trabajadores, porque eventualmente Dios te va a pagar con la misma moneda. Ojo con los hijos, sean buenos hijos, porque eventualmente usted va a ser el papá o la mamá. Y es Dios el centro de todo esto. Es reconocer que la justicia de Dios prevalece en nuestras vidas y prevalece en nuestra sociedad y prevalece en la maldad del mundo y prevalece en mis decisiones y en mi comportamiento. Y cuando yo reconozco que es Dios el que le pagó a Abimelech, no fue la mujer ni no sabemos el nombre, no importa la mujer. Lo importante es reconocer
Señor, tú eres el que paga, tú eres el que te vengas. Mía es la venganza, dice el Señor. Voy a tratar de caminar en obediencia, en sujeción, en compasión, en misericordia, en perdón, no haciendo daño, ayudando, dice la palabra. Si no ayudas al pobre cuando tú necesites, no vas a encontrar ayuda. Y estamos llenos en nuestra sociedad de gente que no está dispuesta a desprenderse de unos pesos, de un billete, porque eso no es mi problema. Eventualmente hoy no necesita, pero puede ser, según Proverbios 21, 23, que cuando tú necesites ayuda, como no ayudaste, como fuiste egoísta, eventualmente la justicia de Dios se va a escribir como se escribió la historia de Abimelech. Dios te paga con la misma moneda. Esto nos lleva a ser generosos, a ser ayudadores, a no aferrarnos a una planta de espinas. El dinero es un Dios de espinos. El dinero es la zarza, es el rey de nuestros. Ya hemos conversado en esto en otras oportunidades. Por dinero, mi gente, hermanos se dejan de hablar por una herencia. ¿Sí o no? Por unas lochas. Estamos dispuestos a pasarle por encima a quien tengamos que pasarle por encima. Por egoísmo, por ambición. Esa misma ambición de Abimelech, la ambición al poder que tenía Abimelech, el día de hoy se traduce en ambición al dinero, en egoísmo. Cada vez nuestra sociedad es menos desprendida al dinero y cada vez somos más aferrados a esa zarza, a esa planta de espinos que hemos decidido ponerla como Dios. Y eventualmente cuando nos aferramos a eso y le negamos ayuda al que lo necesita, dice la palabra que tampoco vamos a recibir ayuda cuando la necesitemos. Mateo 7, 1, versículo 2. No juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes. Porque está fácil. Está con la misma moneda. Eso está. Porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzguen a los demás. Con la misma medida que ustedes midan, con la misma ambición, deseo de poder que tenía Abimelech, con la misma deslealtad, traición con la que se aferró al poder, de esa misma forma terminó siendo traicionado por su propia gente, la misma gente que hace 3 añitos, vamos a ponerlo al rey, aquí estamos, te apoyamos, a la victoria siempre. Venceremos. 3 años le duró la victoria. Sí. Así que creo que debemos ser muy inteligentes y sabios al momento de juzgar, dice la palabra del Señor, porque Dios le pagará con la misma moneda a los que juzgan y condenan. ¿Cuántas veces hemos señalado al que comete un error? ¿Cuántas veces lo hemos, no le hemos tirado una piedra? Yo creo que le hemos tirado la piedra de molino que tiró la mujer de la torre. Lo tiramos es para escalabrarlo. Cuando vemos a alguien tropezar y que cae. Cuando vemos que nuestro pastor se equivocó, falló. Cuando vemos que el hermano líder de la iglesia o el jovencito que va a la iglesia hizo algo que no debió hacer. Estamos nosotros en la torre lanzando piedra y toca vas a buscar la piedra para volverla a lanzar. Estamos dispuestos a condenar, a juzgar y eventualmente podemos ser nosotros los que en algún momento fallemos, tropecemos. Y Jesús dice, así, tal cual, como tú me diste, tú juzgaste y tú condenaste, así tal cual el día que tú tropieces, que tú falles, que tú te equivoques, vas a ser juzgado, porque mí es la venganza, dice el Señor. Esto no se trata de que ofendiste y que mañana esa persona te devuelve la ofensa. Se trata de que es Dios el que está viendo nuestro comportamiento y que debemos ser muy astutos, muy diligentes en nuestro comportamiento, de andar señalando, de andar criticando. ¿Cómo nos encanta criticar? Digo, el brollo, hermoso es el brollo para el maracucho.
Es una cosa fantástica. Opinar de la vida de los demás, de lo que no me parece que hizo, de los errores, de condenar. Eso es. Ese es el otro Dios. ¿Sabe? Somos políticos, somos economistas, somos los jueces de los hogares. Sabemos cuando aquel esposo no debió hacer eso, cuando aquel joven no debió hacer eso, cuando el pastor no debió hacer eso. Nos encanta todo este. Y cuando nosotros, en lugar de ser compasivos, en lugar de presentar el perdón de Dios, en lugar de presentar la reconciliación, la restauración como una salida para el que ha caído, para el que se ha equivocado, para el que se ha apartado de los caminos del Señor, muchas veces hemos decidido juzgar y condenar y Dios mismo nos va a pagar con la misma moneda si ese es nuestro comportamiento. Esto también me llena de esperanza, porque el día que fallo, iglesia, el día que falle, no prestes atención a los que te están tirando piedra. No, la venganza es del Señor. No te resientas, porque esa es otra. Que fallamos y como nos lanzan piedras y nos juzgan y nos condenan, no te resientas, la venganza es del Señor. Quita ese peso de tus hombros. Dios está quitando el peso de tus hombros, del resentimiento, de que me traicionaron, de que no me ayudaron. No, es Dios el que al final la palabra dice, no sé cuántas, no importa el número, pero cuántas veces caiga el justo, no es el hermano el que te va a levantar. No es el pastor el que te va a levantar, es Dios el que te va a levantar. Entonces, vale la pena creer y aceptar esa justicia de Dios en nuestras vidas, porque me libra de resentimiento y eventualmente también me enseña a no juzgar y a no andar condenando. Yo creo que te pongas de pie. Qué hermosa historia. A mí me encanta la palabra. Lea la palabra de Dios, mi gente. Nosotros somos promotores. Promotores. Hoy le decía en el discipulado, lean Biblia, que está comprobado que leer es beneficioso para la mente, para el cerebro. Nosotros aquí no somos, no sabemos de eso, pero sí sabemos y entendemos de que desde pequeños nos han enseñado que leer es beneficioso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lea. Número dos, si lee Biblia, doble beneficio, porque usted, su mente se mantiene más lúcida y además se alimenta de la palabra del Señor. Y usted lee estas historias que estamos llenos, este no es el tema, pero estamos llenos, nuestros países de Latinoamérica, está lleno de gobernantes que son zarzas, espinos. ¿Y sabe quién los puso como reyes y como gobernantes y como presidentes? ¿Quién los puso? El pueblo. No es cuento, palabra de Dios. El mismo pueblo decidió poner como rey y gobernante a un asesino, a uno que lo que le importaba era la ambición de poder. Este no es el tema porque nos ponemos sensibles cuando hablamos de política en nuestros templos. Pero qué falta de discernimiento muchas veces, qué falta de conocer lo que la palabra de Dios nos enseña. Mateo 7:12 dice, así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Mateo capítulo 7, versículo 12, palabra de Dios para todos, para tu vida, para mi vida, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no quiere que lo traicionen, no sea un traicionero. Si usted no quiere que lo insulten, no insulte. Guárdese la lengua, métase la lengua por donde dicen por ahí que tiene que metérsela. Muérdasela, pues, para que no seamos muy coloquiales y sonemos ofensivos. No critiquemos, si no queremos que mañana nos critiquen. No hagamos daño si no queremos que el día de mañana seamos nosotros los que salgamos lastimados. De la misma manera, como nos gusta que nos traten, nos gustaría, y nótese que Jesús habla futuro, ¿cómo quieres que te traten? Bueno, así trata hoy trata así. Gálatas dice la palabra que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Usted dirá, pero es que yo no ofendo, pero a mí me tienen como la piñata del barrio. Eso es palo y palo y palo. Descanse en los brazos del Señor.
Mía es la venganza, dice el Señor. No hay, no hay absolutamente nada que justifique el hacer daño a las personas que nos rodean. No hay nada, absolutamente nada, que justifique ser egoísta, no ayudar al necesitado. No hay nada, absolutamente nada que justifique el no ser compasivos, misericordiosos, perdonadores, ayudadores. No hay nada que justifique la traición y la deslealtad. Y al Señor mucho menos, que ha sido tan bueno con cada uno de nosotros. Así que la palabra, la famosa regla de oro, Mateo 7:12. Es conocido este versículo como la regla de oro. Es una palabra que ayudaría mucho en nuestra sociedad, ¿sí o no? Imagínense usted que cada ciudadano de nuestros países, de nuestras comunidades, viviera eso. Una hermosura, ¿sí o no? Una belleza, una cordialidad, unos buenos días, una cosa hermosa. Pero incluso dentro de nuestra propia gente, nuestra propia iglesia, nuestras comunidades de fe, no hemos entendido lo que Jesús dijo. Ese es el verdadero significado de la ley y de los profetas. Es ese. De hecho, aplica para el segundo gran mandamiento. ¿Cuál es el segundo gran mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero a Dios, luego al prójimo. Así que recuerda, iglesia, que Dios eventualmente paga con la misma moneda. Proverbios 26 dice la palabra. Con sus palabras el perverso trata de disimular el odio, pero en su interior planea maldades. Lo que dice parece correcto, pero su corazón está lleno de malos pensamientos. Esto me recuerda a Abimelech, me recuerda a mí en muchas temporadas de mi vida, que creo que lo que estoy hablando está bien, pero mi corazón no está sano, está lleno de rencor, de resentimiento, de metas desdibujadas, fuera del propósito del Señor. Aunque trate de esconder sus malas intenciones, al final todos se darán cuenta de su maldad. El que abra un hoyo caerá en él. Al que tire una piedra le caerá encima. No sé si Abimelech le dio tiempo de leer Proverbios. No sabemos, no sabemos. Es posible que no, porque Abimelech vivió mucho antes, una temporada mucho antes que el rey Salomón, que el rey David, que estos reyes que, inspirados por Dios, plasmaron estos libros, estos pensamientos, esta palabra de Dios oportuna para nuestras vidas. Pero usted y yo el día de hoy sí lo estamos leyendo. Ahora bien, mi pregunta es, ¿qué hoyo estás abriendo? ¿Qué hueco estás haciendo? Porque ese mismo hoyo, hueco, daño, traición, egoísmo, ofensa, maltrato, deslealtad que tú y yo aplicamos, dice la palabra, ahí mismo vamos a tropezar y vamos a caer. Salmo 33:4, porque la palabra del Señor es verdadera, ¿sí o no? Ah, diga amén, diga gloria a Dios. Esto no asusta, esto me llena de esperanza, de fe. Mi corazón descansa en el Señor. Sé que Él está peleando mis batallas. No tengo que andar insultando al que me insultó. Me desgasto emocionalmente. Espiritualmente me enveneno. Ya sé que es Dios el que paga. Es bello, ¿sí o no? Y además evito ser yo el que ofenda, el que maltrate, el que haga daño. Trato de ser leal, trato de amar al prójimo, porque la palabra del Señor es verdadera y su bondad, y en su bondad pueden confiar. Versículo 5. Él ama que se haga justicia. Dios ama que se establezca el derecho. La tierra está llena del fiel amor del Señor. Qué hermoso es el Señor, iglesia. Así que quiero que cierres tus ojos. Y si hay algo en tu corazón, si hay un comportamiento, hay una zarza a la cual te estás aferrando, si hay resentimiento, deseo de venganza,
si has ofendido, si te han ofendido. Yo quiero orar al Señor para que sea sanando nuestro corazón. Quiero orar a Dios para que este sea el tiempo en el cual Mateo 7:12 sea una verdad en nuestras vidas. Que aprendamos a amar, a perdonar, a tratar de la misma manera como me gustaría que me tratara. Señor, yo pido perdón porque he señalado. Yo pido perdón porque he ofendido, porque he condenado a aquel que ha tropezado, Rey. Oh Dios, yo quiero pedirte perdón por las veces que mi corazón se cerró y no quiso perdonar, porque no fui compasivo. Dile al Señor, Señor, no quiero que mi historia sea la historia de Abimelech. Yo quiero que mi corazón esté desarraigado de toda ambición de poder, de todo deseo engañoso, de toda meta personal que me lleve a hacer daño, a destruir a mi familia. Perdóname, Señor, porque he descuidado la fe, porque he descuidado mi hogar, porque he descuidado a mis hijos, porque he descuidado la lectura de la palabra por ir tras metas, objetivos personales. En el nombre de Jesús oro, Señor, para que tu palabra sea esa fuente de agua viva en nuestros corazones. Yo oro, Señor, para que nos sane, para que nos restaure, para que nos limpie de toda maldad. Trae arrepentimiento, trae perdón, Señor. Enséñanos a ser compasivos. Qué difícil, oh Dios, es ser compasivos. Qué tercos somos. Oh Dios, enséñanos a discernir las consecuencias de mis acciones, en cómo estoy perjudicando, haciendo daño a los que me rodean. Enséñame a discernir, oh Dios, las consecuencias de mis decisiones a futuro. No permitas, oh Dios, que sea yo el que esté cavando un hueco, un hoyo, donde al final de mi historia sea yo cayendo sobre él. En el nombre de Jesús, oro, Padre, tú, Espíritu Santo, quebranta los corazones. Eres tú, Señor, el que convence. Eres tú, Señor, el que ministra las vidas. Oh Dios, si he dicho algo que no ha sido de tu agrado, pido perdón, mi rey. El día de hoy he traído a tu pueblo, a tu grey, a este auditorio, lo que creo que tú has ministrado en mi vida, Señor. Ahora para que sea tu Espíritu Santo ministrando cada corazón. Sea convenciendo, Señor. Enséñanos como sociedad, como ciudadanos, como padres de familia, obreros, trabajadores, emprendedores, sea cual sea la posición en la que nos permitas estar. Enséñanos a entender de que tú eres un Dios justo y que tu justicia reinará. Por siempre reinará tu justicia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Rey, porque has sido bueno, has sido fiel. La tierra está llena de tu fiel amor. Así lo dice la palabra y así lo creo. En el nombre de Jesús, Señor. Bendito eres por siempre y para siempre. Dios, si hay alguien en este lugar que aún no ha experimentado ese amor tuyo en su vida, si hay alguien en este lugar que aún no ha tomado la decisión de aferrarse a ti como su rey, como su Señor, como el dueño, el amo de su vida. Si hay alguien aquí que aún se está aferrando a un espino, a una zarza, el día de hoy oro para que tu Espíritu Santo traiga arrepentimiento, traiga perdón, traiga restauración, Señor. En el nombre de Jesús oro por aquellos que aún no han tomado la decisión de seguirte, Padre. Haznos entender que en esta historia el Rey de Reyes eres tú, Señor. El Señor de señores eres tú. Y tu fiel amor está a la disposición, está al alcance de nuestras vidas. Gracias, Padre. Ministra los corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya.